bien, tal como se lo habíamos anunciado, recibimos al diputado nacionalista Pablo Audala, integrante de la Comisión Permanente del Legislativo. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer. ¿Sabe que cuando ayer hablaba con alguna gente cercana, conocida, que me preguntaban de la entrevista, me plantearon, 2 o 3 personas me plantearon algo similar? ¿No es demasiado el tiempo que se toman los parlamentarios de receso de actividad? Vuelven a mediados de febrero, casi 2 meses de parálisis, más allá de las actuaciones en la Comisión Permanente, pero quizás en algún momento haya que revisar eso también, ¿no? Puede ser, pero déjeme decirle que hay mucho de mito de eso, ¿no? Porque el receso formalmente empieza el 15 de diciembre y termina el 1 de marzo. Entonces la gente asocia, y es lógico que asocie, ese tiempo de receso con las vacaciones. Los legisladores se van de vacaciones y no trabajan. No es así. El ritmo de trabajo obviamente es distinto, pero le pongo un ejemplo. Mañana por la mañana hay Comisión de Legislación del Trabajo. La Comisión Permanente funciona durante todo el receso. Nosotros tenemos el próximo miércoles una sesión que es de homenaje, pero es una sesión solemne, pero la tenemos. Las comisiones permanentes de las 2 cámaras quedan habilitadas para funcionar durante el receso. No funcionan todas las semanas, vamos a decir las cosas como son. Pero tampoco es cierto que durante 2 meses y medio no haya actividad ninguna. En febrero, por alguna razón, las cámaras siempre se reúnen. El Senado tiene previsto en el próximo mes de febrero, ni más ni menos que encarar las conclusiones de la comisión investigadora por el tema de ANCAP. La Cámara seguramente por algún tema se va a convocar. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que hay que relativizar un poco esa afirmación, que yo entiendo que la gente interprete las cosas de esa forma, porque si uno dice receso del 15 de diciembre al 1 de marzo, parece excesivo. Parece excesivo, pero no es tan excesivo como parece. Bueno, en el marco de esta comisión permanente allí del Parlamento, la oposición va a convocar a 3 ministros, 2 de ellos serán convocados por usted será el que los interrogue. Vamos con la convocatoria de la ministra de Industria, con la ingeniera Karina Cose. Por un tema que usted ya desde hace un tiempo está bastante preocupado, ha insistido, creo que incluso lo hemos conversado aquí, y es el asunto de la regasificadora. Exactamente. ¿Por qué entiende que es necesario nuevamente convocar a la ministra? Bueno, porque en la interpelación del 2 de septiembre, que nosotros impulsamos en la Cámara de Diputados a la ministra Cose, quedaron muchas cosas sin contestar. El tema de la regasificadora o del proyecto de la planta regasificadora, a mi juicio, tiene 2 ejes principales. Por un lado, analizar con el Poder Ejecutivo e interrogar al Poder Ejecutivo en cuanto a qué es lo que se propone hacer el gobierno para terminar el proyecto o para avanzar en la concreción del proyecto, que es lo que el Poder Ejecutivo anuncia que pretende hacer. Y el otro eje tiene que ver con lo que pasó, es decir, con el proyecto que fracasó, que a nuestro juicio hay que revisar qué es lo que pasó, porque hay zonas muy oscuras, pero además porque eso que se hizo mal a nuestro juicio, que fue la selección de un socio que no era el más indicado, que tenía muy malos antecedentes, a la vista está que incumplió con el contrato de concesión, deja secuelas y sin ninguna duda deja hacia adelante determinados temas que proyectan su sombra hacia el futuro. Todo eso compone, a nuestro juicio, un paquete de cuestiones y de interrogantes que nosotros tenemos con la ministra y que queremos aclarar cuando vaya a la Comisión Permanente. Para lo que se viene, ¿no hubiera sido prudente quizás esperar un poco más a efectos de eventualmente ver cómo se termina de plasmar en la realidad estos anuncios que hicieron los presidentes Macri y Vázquez, que se reunieron hace poco más de 15 días y que anunciaron, entre otras cosas, dar un impulso que Uruguay considera fundamental para el proyecto de la regasificadora? Claro, lo que pasa es que el presidente Vázquez en la reunión de Anchorena dijo 2 cosas. En primer lugar, que Argentina nos iba a comprar los excedentes de gas, y eso me alegro, está muy bien, aunque no es muy novedoso, porque ya en el periodo pasado o el gobierno anterior, con relación al proyecto que se frustró, decía lo mismo, es decir, decía que de los 10 millones de metros cúbicos que íbamos a producir en el Uruguay, la enorme mayoría se iban a colocar en el mercado argentino. Y lo otro que dijo el presidente Vázquez fue que la planta se iba a hacer, que el proyecto se iba a llegar adelante. Entonces eso reafirma nuestra curiosidad, nuestra inquietud de saber qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, porque eso no está demasiado claro. Cuando el presidente habla del proyecto, ¿de qué proyecto habla? Del que ya fracasó. Si fuera el que ya fracasó, a mí me preocuparía mucho que el gobierno pretendiera retomarlo, porque yo creo que ya quedó demostrado que en el lugar donde se pretendía emplazar o se pretendió emplazar el proyecto no es el lugar indicado, por razones que hacen... ¿Por qué quedó demostrado? Quedó demostrado porque se incurrió en una serie de sobrecostos muy grandes derivados de los niveles de sedimentación enormes que hay en esa zona de la bahía de Montevideo, que en función de que no se habían hecho por parte de Gas Sayago los estudios de suelo adecuados, los relevamientos sísmicos correctos, terminamos dragando una cantidad de más del doble en metros cúbicos de lo que estaba previsto dragar, y hay un costo allí de inversión enterrado, a nuestro juicio, que no ha tenido retorno, y un costo asociado de mantenimiento
que por lo menos ponen un signo de interrogación muy grande en cuanto a que ese sea el lugar indicado para construir la planta regasificadora. Pero si ya está hecho esa obra, ¿no tendría demasiado sentido quizás volver a foja cero, tener que hacerla nuevamente en otro lugar y dejar eso inconcluso? Haber tirado la plata directamente. El problema es que no está hecho. Es decir, escollera y muelle no se hicieron. Se colocaron algunos pilotes, que déjeme adelantarle porque esto es parte del cuestionamiento que nosotros le vamos a hacer a la ministra. Nosotros estamos muy preocupados con la tarea de Gas Sayago. Gas Sayago es una burocracia muy costosa, es una empresa que tiene un costo de funcionamiento de $4 millones por año, que paga sueldos muy altos, de la gerente general para abajo, y que sin embargo no ha cumplido sus objetivos. ¿Sus objetivos cuáles eran? Concretar la construcción de una planta regasificadora que no se hizo, pero además, porque se podría sostener que la planta no se hizo por razones imprevisibles, además Gas Sayago tenía la obligación de realizar estudios, es decir, de realizar los estudios de suelo y de realizar un proyecto de ingeniería. Recién está empezando ahora a hacer eso, 5 años después de haberse constituido como empresa, y a lo largo de todos estos años, por lo tanto, insumió gastos y costos muy elevados, y después de que, además, venimos de un proyecto fracasado. Ahí yo creo que hay una responsabilidad muy grande, muy importante. Y ya le digo, el proyecto anterior quedó demostrado en el lugar en el que se iba a emplazar que, bueno, no se habían hecho ni en el canal de acceso que se pretendió abrir hacia la terminal, hacia donde iba a estar el lugar de la terminal regasificadora, ni en la zona donde se iba a construir la escollera y el muelle, que fueran zonas apropiadas, y terminamos dragando 5 millones de metros cúbicos cuando estaba previsto que dragáramos apenas 2 millones de metros cúbicos. Cuando usted habla de sueldos muy elevados, ¿a qué hace referencia? Me hago referencia a que, como ya lo hemos hecho público, la gerente general de Gas Sayago gana un sueldo superior al del presidente de la República, a que se pagan sueldos muy altos a los profesionales que actúan allí, que yo no digo que no los valgan desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional. Ahora, si estamos dispuestos a que con recursos públicos se financie eso, porque a mí que no me digan que es una empresa privada y por lo tanto no le caben las coordenadas o los criterios salariales que manejamos en el resto del Estado. Gas Sayago es una empresa privada, pero es propiedad de UTE y de ANCAP. Bueno, por lo menos lo que uno aspira a que ocurra es que sí, tenemos que solventar esa burocracia costosa, como yo le llamo, bueno, que se cumplan los objetivos para los cuales la empresa fue creada. ¿Sabe cuánto cobra la gerencia de Gas Sayago? Mire, según mi información, el sueldo de la señora gerente general está en el entorno de los 400.000 pesos por mes. Y yo sé que en el Estado, con relación a lo que ocurre en la actividad privada y en relación a lo que ocurre en otros países del mundo, se pagan sueldos relativamente bajos, pero se pagan al mismo tiempo sueldos muy altos, o estos sueldos son muy altos para lo que son la media de los sueldos nacionales, para lo que son la media de los salarios de los trabajadores uruguayos. Y reitero, ¿por qué razón estos gastos generan cierta irritación o por lo menos nos obligan a detenernos sobre ellos? Bueno, porque como contrapartida de eso no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Si la planta regasificadora ya estuviera funcionando, si en el mes de junio del año pasado, en la fase de preinicio, como estaba previsto, ya tuviéramos disponible gas natural y ya estuviéramos produciendo gas natural, capaz que toda esta parte se disimulaba o en tal caso no nos importaba mucho. Ahora, cuando nosotros vemos que se constituyó una empresa con esos costos, con esos gastos de funcionamiento, con esos niveles salariales y no se cumplen los objetivos básicos, entre otras cosas hacer los estudios, repito, no se hizo un proyecto de ingeniería en el proyecto de construcción de la planta regasificadora anterior. Es decir, hubo un incumplimiento contumaz de parte de Gas Sayago que yo sigo esperando que la ministra Cose y el Poder Ejecutivo asuman la responsabilidad del caso y den las explicaciones con relación a esto. Con relación a lo pasado, y es la última que le hago vinculado al tema de la regasificadora, usted dice es un negocio que tiene varias sombras, en algún momento también conversábamos acerca de lo que usted sospecha fue el proceso mediante el cual se termina eligiendo a OAS y que la situación entre Mujica y Lula, y bueno, en fin, lo que ya ha trascendido en torno a ese asunto, vinculado a que Lula habría pedido a Mujica como favor, eso es lo que ha trascendido, que se contratara a esta empresa que después terminó estando vinculada a los negocios de corrupción en Petrobras. Pero con relación a lo que sucedió, ¿usted tiene una estimación de cuánto le costó al país esa decisión de elegir a OAS y eventualmente, le pregunto ya también como anexo, ¿entiende que daría, por ejemplo, para investigar puntualmente cómo se dio este negocio de la regasificadora? No sé si crear una investigadora sobre la regasificadora, pero ¿entiende que hay que indagar sobre eso? Sí, no tengo la menor duda, que hay zonas oscuras, que se trató de un proceso sombrío,
lo dije antes de la interpelación del 2 de septiembre, lo dije en la interpelación del 2 de septiembre delante de la ministra, probablemente lo vuelva a decir en la comisión permanente y lo reitero hoy. Lo hablamos con usted en este mismo espacio, Nicolás. El proceso de selección, ¿por qué es sospechoso? Bueno, porque recayó sobre la oferta que no era ni la más conveniente técnicamente ni la más conveniente económicamente, no porque se me ocurra a mí. No era la más conveniente económicamente por una razón muy sencilla. El precio era mayor que el de otros ofertantes. Es decir, el valor del canon que pidió GNLS, el concesionario, era más costoso que el de otros competidores. Y técnicamente no era la más conveniente, no porque lo haya evaluado yo, que no soy técnico, yo soy apenas un abogado, no soy ingeniero, pero sí hay informes en el expediente, y en particular el informe de una consultora que se contrató especialmente para ese fin, para evaluar las ofertas, que concluyó que la oferta de GNLS no cumplía con los objetivos del llamado a licitación, es decir, que no era la oferta más indicada. Entonces, a pesar de eso, ¿cómo se explica? Nadie le ha dado una respuesta satisfactoria a esta pregunta, que a pesar de esas alertas, el gobierno anterior del presidente Mujica, con un enorme determinismo, resolviera avanzar, aprovechando que era un proceso de selección que se daba en la actividad privada, lo mismo que decíamos hoy, aunque era el mismo Estado actuando en la actividad privada, que no había control del Tribunal de Cuentas, que no estaban todos los requisitos de la licitación pública. Ahora, eso ocurrió y sigue sin responderse. La injerencia del presidente Lula, reitero, yo no tengo pruebas, pero la versión es muy consistente o muy reiterada. Se la pregunté a la ministra, le planteé esto mismo a la ministra el 2 de septiembre, desde luego, porque no es cuestión de venir a decírselo aquí a usted en este programa y no hablarlo cara a cara con el Poder Ejecutivo. Cuando lo planteamos en la interpelación, la ministra prefirió eludir la respuesta y eso a mi juicio también tiene valor. Entonces, que esos aspectos deben esclarecerse y siguen sin esclarecerse hasta este momento, no tengo la menor duda. Que eso representó costos para el Estado, no tengo la menor duda. El Estado invirtió ya 140 millones de dólares en las obras conexas, vinculadas con el proyecto de la planta regasificadora, que mientras no haya una planta regasificadora, eso es dinero perdido. La ministra dijo, hicimos un buen acuerdo de rescisión porque cobramos la garantía. La garantía fueron 100 millones de dólares, no alcanza a compensar todo lo que se gastó en esas inversiones y lo que se gastó en el funcionamiento de Gas Sayago durante 5 años. Y por otro lado, creo que también está claro que desde ese punto de vista no hay, digamos, una resolución satisfactoria de un tema que para el país implicaba mejorar su competitividad, bajar los costos de generación energética y eso también debe evaluarse desde el punto de vista de los costos en los que incurrimos. Hay 15 o 20 millones de dólares que no se han satisfecho de créditos de empresas nacionales, pequeñas y medianas, que prestaron distintos servicios y que todavía están esperando para cobrar, porque ni GNLS, el concesionario, que tuvo una actitud absolutamente especulativa y de incumplimiento contumaz, como yo dije recién, ni el propio Estado le han dado respuesta a esos empresarios nacionales que hoy también siguen sin cobrar. Y eso yo creo que también es un costo que no es directamente del Estado, pero es un costo de la sociedad sin ninguna duda. Bien, la otra convocatoria que va a hacer al Parlamento es al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por una situación particular en la interna de Guardia Republicana, pero solamente por este asunto, piensa quizás, porque se decía que se iba a aprovechar la ida de Bonomi al Parlamento para consultarle también por otras cuestiones. Así va a ser, así va a ser. Nosotros planteamos inicialmente este llamado a sala en función de esas denuncias muy graves que se dieron con relación a la Guardia Republicana por parte de un conjunto de dependientes, de trabajadores, de efectivos policiales de la Guardia, que denunciaron situaciones de acoso moral, de acoso laboral, de persecución, de agresiones personales que algunos de ellos han sufrido de parte del propio director de la Guardia, del propio jefe de la Guardia, el inspector Iroa, y al mismo tiempo nos trasladaron una serie de planteos vinculados con situaciones todavía más graves que pueden entrañar conductas tipificadas como delito por el Código Penal, situaciones de peculado por determinadas ventas clandestinas o ilegales de determinados productos de las chacras que administra la Guardia Republicana, particularmente en el departamento de Florida y en el departamento de San José. O sea, es un conjunto de afirmaciones muy delicadas, respecto a las cuales el Ministerio no ha dado una respuesta satisfactoria, porque el ministro no vino a la comisión a contestar, no permitió ni autorizó la presencia del inspector Iroa, que según se dice el inspector Iroa quería venir a responder y el ministro no lo dejó, y en su lugar el ministro comisionó al subdirector general del Ministerio, que es una figura muy respetable, pero de tercera o cuarta jerarquía, que además no vino a dar una versión concluyente o categórica que nos dejara tranquilos a los legisladores. Más bien yo le diría que en todos estos aspectos por lo menos dejó abierto la posibilidad de que algún margen de verosimilitud estas afirmaciones tengan.
Entonces, por todo eso nos parece que está pendiente que el Ministerio y el Ministro vengan a dar respuesta cabal de esta situación. Creo que el propio Ministerio y el propio director de la Guardia deberían tener interés en venir a aclarar estas afirmaciones o a determinar su alcance. También es verdad, usted lo mencionaba, que en función de que estamos concretando la presencia del Ministro, vamos a aprovechar para introducir algunos otros temas, particularmente el senador Bordaberry y el Partido Colorado propusieron, y estuvimos totalmente de acuerdo, incorporar un segundo ítem en el objeto del llamado vinculado con el análisis de la evolución de los delitos, fundamentalmente los delitos con violencia, las rapiñas, los homicidios y el nivel de esclarecimiento de los mismos. Yo creo que es muy pertinente eso, porque por supuesto son temas de preocupación permanente respecto a los cuales el Parlamento tiene que estar atento en forma también permanente. Bien, en los minutos que me quedan, no quiero dejar de preguntarle, ¿conoce la mujer que estuvo denunciando presuntas agresiones por parte de uno de los ex reclusos de Guantánamo? Leía en el diario El País que había sido una militante de su sector. Sí, efectivamente, la señora Irina Posadas hace muchos años fue militante del Partido Nacional, militó en mi agrupación política, militó en otros sectores del Partido Nacional. En los últimos tiempos se había incorporado al Frente Amplio, según tengo entendido. Yo hace muchos años que no tengo contacto con ella, pero eso es real, eso es verdad. Por supuesto, me enteré por los medios en su momento de su vinculación afectiva, llamémosle así, en primera instancia, con uno de estos, uno de estos ciudadanos sirios, o bueno, no sé de qué nacionalidad son, los expresos de Guantánamo. Y por supuesto me ha llenado de perplejidad y me ha impactado mucho todo lo que hemos visto en las últimas horas. Estamos hablando de la mujer que denunció haber sido víctima de agresión, en la que se convirtió al Islam, vamos a decir, que ahora se la conoce como Fátima. Sí, para mí fue todo eso una novedad. Yo no sabía de su, digamos, vocación por los temas vinculados con el Islam, no le conocía esa beta. Pero bueno, repito, de todo eso me notifiqué simplemente mirando la televisión. Ahora, sí, usted ha estado siguiendo bastante de cerca todo el tema de los refugiados, también la situación de los expresos de Guantánamo, pero en particular el tema de los refugiados. Y en algún momento reclamaba a las autoridades que siguieran más de cerca las posibilidades de agresión por casos de violencia doméstica, personas que tienen una cultura diferente a la nuestra, pero que están viviendo en nuestro país, en nuestra cultura y con nuestras leyes. ¿Le sorprendió, por ejemplo, que la justicia haya dejado en libertad a esta persona? Y bueno, eventualmente, ¿hay alguna responsabilidad acerca del seguimiento que se le está dando no solamente a los refugiados, sino también en particular a la gente que vino desde Guantánamo? Yo creo que la justicia en este caso particular, por lo que sé y por lo que he recogido a través de los medios, está actuando. Más allá de que este señor haya quedado en libertad, no sé si su condición es de emplazado, pero también sé que quedó en libertad en función de los plazos constitucionales y creo que la justicia no ha cerrado el caso. De manera que esperemos que la justicia actúe y, por supuesto, si efectivamente se llega a comprobar que las denuncias que han tomado Estado Público son veraces y son reales, y por lo tanto la justicia llega a la semiplena prueba o los elementos de convicción suficientes, esperemos todos que la justicia actúe y que actúe en este caso como actúa en todos los demás casos vinculados con situaciones de abuso familiar, de violencia doméstica, de violencia familiar. Por supuesto que es la expectativa que todos tenemos, yo también la tengo. Ahora creo que obviamente tenemos que darle a la justicia la oportunidad de que desarrolle su proceso investigativo, las actuaciones correspondientes. Interpreté ayer que, digamos, este señor quedó en libertad en función, repito, de que hay plazos constitucionales que determinan que la justicia no pueda retener o detener por más de determinado lapso a un indagado. Y con relación al seguimiento que se está haciendo, usted ha sido crítico de este asunto y de otro, el de la llegada de los refugiados sirios. Usted fue de los que cuando en su momento se denunció una situación similar con los refugiados, que no es lo mismo que la situación de los expresos de Guantánamo, con los refugiados, usted exigía que hubiera un seguimiento más cercano, sobre todo a las condiciones en las que estas personas llegaron a nuestro país. Totalmente. Yo voy a ser muy claro y muy concreto. Nosotros siempre distinguimos o separamos la situación del programa de reasentamiento de familias sirias del proyecto, a nuestro juicio, aventurado de traer presos de Guantánamo. Y creo que los hechos más o menos nos han venido a dar la razón. Haber traído presos de Guantánamo sin duda fue un error. Veamos las consecuencias. Se dio esta situación que estamos comentando, pero hay otra situación similar de violencia doméstica también, que se arrastraba de antes, capaz que no había tomado Estado Público como ocurrió con este último antecedente,
Y creo que está claro que estas personas notoriamente no se han adaptado a nuestra sociedad y no han tenido un comportamiento, por lo menos, satisfactorio, porque lo que uno espera de los refugiados, obviamente, es que, bueno, actúen con la libertad y disfruten de los beneficios que el país representa desde el punto de vista de poder vivir libremente y con todas las garantías en nuestro medio, pero también aspiramos todos a que esos refugiados tengan un comportamiento adecuado o que sea, en todo caso, una suerte de correlación con la actitud generosa que el país tiene con ellos. Y por otro lado, en el caso del programa de reasentamiento de familias sirias, nosotros ahí sí, en su momento, dimos una suerte de apoyo crítico. Dijimos que estábamos dispuestos a que estas familias sirias vinieran, pero, por supuesto, teníamos una serie de prevenciones o de preocupaciones en cuanto a las dificultades que podían generarse en cuanto a su adaptación e inserción en el ámbito de nuestra sociedad. Y eso efectivamente ha ocurrido. Tanto es así, nosotros convocamos al doctor Miranda a mediados de diciembre a la Comisión de Población y Desarrollo, que claramente el gobierno ha resuelto interrumpir este programa y el segundo contingente que estaba previsto viniera a fines del año pasado ya no va a venir. Y no va a venir, entre otras cosas, por las dificultades importantes, no tan graves como estos episodios vinculados con los presos de Guantánamo, pero dificultades al fin que las familias sirias tuvieron para adaptarse a la circunstancia nacional, para insertarse en nuestra sociedad. Nos decía el doctor Miranda que hay problemas de inserción laboral severísimos, prácticamente en todos los casos. En estos momentos estas familias están siendo asistidas por el Estado, entre otras cosas con una prestación monetaria que se extiende hasta el mes de octubre. Ahora, después que esa prestación monetaria se termine, que se tiene que terminar, porque tampoco los podemos mantener, no los puede mantener la sociedad uruguaya indefinidamente, ¿qué va a pasar con ellos? ¿De qué van a vivir? Y si no tienen de qué vivir, ¿qué consecuencias podemos esperar de su presencia entre nosotros? Creo que son una serie de interrogantes que nos preocupan a todos y que deben preocuparnos a todos y mucho. Diputado Pablo Abdala, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. La pausa y seguimos con más noticias.